El próximo 8 de noviembre se conmemoran 500 años del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés. Y por ello te llevamos de paseo a conocer los lugares más emblemáticos en donde ocurrió este hecho histórico. El primer sitio es la Plaza Tlaxcuaque, el lugar por donde ingresaron por vez primera los españoles a la Gran Tenochtitlan a través de la calzada Iztapalapa, hoy mejor conocida como Calzada de Tlalpan. Y Olivia nos platica sobre este trascendente hecho. Olivia, muchas gracias. Hola, Eric. Mira, pues es difícil pensar que en este lugar de tanto tránsito vehicular, pues fueran a llegar por este lugar los españoles para visitar y encontrarse con Moctezuma. Es difícil creerlo, pero esta era una de las calzadas principales de la ciudad. Antiguamente, en vez de llamarse Tlalpan, se llamaba la calzada de Iztapalapa. Y es justamente en este lugar donde la población esperaba con gran expectación a estos visitantes que, bueno, pues no podían creer, ¿verdad?, los animales que traían, las vestiduras, todos estaban curiosos de ver quiénes eran estos hombres. Y al mismo tiempo los visitantes entraban emocionados a una impactante ciudad, una ciudad que estaba sobre el agua, una ciudad que tenía edificios muy importantes y además una ciudad que era pues asombrosa para su momento. Estamos ahora en lo que en tiempos de Moctezuma fue Huitzilán, que significa lugar de colibríes. Aquí posteriormente fue donde ocurrió el encuentro entre el Tlatoani Moctezuma y el conquistador español y se ubica justamente a un lado del Hospital de Jesús. ¿No es así, Olivia? Sí, así es. En este mural que tenemos de el maestro Cordero podemos ver el encuentro de los dos personajes. Por ejemplo, aquí vemos al Tlatoani Moctezuma que llega en un palio cargado por los principales señores y del otro lado podemos ver al conquistador también con sus huestes y todo el ejército que lo viene apoyando. Es un encuentro bastante fuerte porque toda la gente estaba impactada al ver que los dos personajes se encontraban por primera vez después de tantos presagios que se dieron previamente. De este modo concluye el recorrido por aquellos lugares que a 500 años del encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés continúan contando la historia de aquel suceso que cambiaría el rumbo de la historia de México Tenochtitlan. Con imágenes de Libe Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.